Hermano, que el Señor le bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga más. Le damos gloria al Señor que nos dé este privilegio de estar aquí para adorar y glorificar su nombre. Ya que me pidieron que hablara un poco de mi testimonio, sé que hay muchos que lo han escuchado, pero sabemos que Dios es misericordioso y siempre hay uno que necesita saber los milagros que Dios hace. Y le damos gracias a Dios porque esto es como uno dice, es inmerecido estar parado predicando la palabra del Señor. Y el que Dios deja a uno vivo para hablar su palabra, uno tiene que hacerlo sí o sí. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar en Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Cuando todos lo tengamos podemos decir un amén. Lucas capítulo 8, versículo 40. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había quedado sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hablando aún cuando vino uno de los principales de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gloria, te damos alabanza porque tú eres real, porque para siempre es tu misericordia, Dios mío. Que seas tú tomando el dominio y control, Dios. Atamos, reprendemos toda obra del enemigo, todo lo que quiere impedir, Señor. Que seas tú tocando cada vida, cada corazón. Que seas tú adentrándote, rompiendo las cadenas, rompiendo las ataduras, Dios mío. Derramándote de un especial, Señor. Te rogamos en esta hora que tú te muevas como solo tú sabes hacerlo, Dios mío, y a ti daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Puede sentarse, pero no siente su alabanza. Podemos glorificar el nombre del Señor. Ese milagro no va a morir. Sabemos que cada día podemos ver que en este tiempo la gente pierde la fe, pierde la esperanza en que algo bonito puede pasar en la vida de uno. Y yo siempre leo esto cada vez que voy a hablar mi testimonio, porque yo me identifico con esta mujer del flujo de sangre. Para mí es algo que el Señor comenzó a tratar conmigo, comenzó a hablarme a través de esta palabra. Pues desde muy joven tenía flujo de sangre muy fluido. Podía pasar un año entero botando sangre. Un año entero donde uno como mujer, bueno, las mujeres saben que cuando tienen la menstruación es incómodo
uno no se siente bien. Imagínese usted pasar eso por un año entero sin parar. Como podía tener otro año que no podía tener nada. Entonces tampoco para el ovario de la mujer tampoco es bueno. Entonces podemos decir que en ese momento yo comencé a decir, Dios mío, yo necesito, estoy cansada, y me sentía como esta mujer. Esta mujer llevaba años buscando a alguien, un médico, alguien que diera con lo que ella tenía, alguien que la ayudara. Yo me imagino a ella corriendo de aquí, de un lado a otro, de un lado a otro, pero nadie le daba respuesta de nada. Y hay veces que nosotros como personas nos sentimos en un momento de un problema, de una situación que nadie me da respuesta. Yo necesito una respuesta. Yo estoy buscando algo, pero no la recibo. ¿Y sabe qué? Llegan momentos en que nos sentimos tal vez tristes, depresivos, ya no queremos hacer cosas. Y decimos, ya se está perdiendo la esperanza, ya yo no tengo más nada. Pero yo me imagino a esta mujer que escucha y dice, bueno, hay alguien que puede hacer un milagro. Todavía hay alguien corriendo, predicando. Todavía hay alguien que dice, oye, puede pasar algo. A ella no le costaba nada llegar a donde Jesús. ¿Qué le costaba la fe? ¿Qué le costaba creer que podía hacer algo? Porque ¿sabe qué? Dios puede darte un milagro enfrente tuyo, pero primero tú tienes que creer que ese milagro va a pasar. Porque si tú no crees, nada será posible. Usted nota que en cada momento el Señor le dice, cree. Cree y serás salva. O sea, que el creer es necesario. El confiar en que Dios puede hacer algo, aunque el mundo te esté diciendo lo contrario. El creer que Dios va a mover a tu familia, el creer que Dios va a sanar, el creer que Dios va a libertar, el creer que Dios va a romper las cadenas. Pero yo tengo que confiar que el Señor, aunque yo esté viendo lo contrario, aunque yo esté viendo al hijo mío en el hoyo más grande del mundo, yo sé que el Señor de ese hoyo lo va a levantar. Yo sé que el Señor va a sacar a mi esposo. Yo sé que el Señor va a sacar a mi hija. Yo sé que el Señor va a sacar a mi familia. Pero yo como cristiano tengo que creer en lo que Dios va a hacer, creer en cómo Él se va a mover. Y yo me imagino una multitud, imagínese, mire, cierre los ojos un momento y usted imagínese esto, con la multitud apretando. Y usted tiene una necesidad porque usted necesita llegar donde el maestro. Imagínese que ahora ese problema que usted está teniendo, ese problema que usted tiene que no lo puede resolver, aquí está el maestro. Pero ¿sabe qué? Está todo lleno y yo no sé cómo llegar al maestro. Pero esta mujer no permitió que se lo deteniera. Oiga, usted sabe lo que es tirarse al piso, comenzar a arrastrarse, simplemente si tocara el borde del maestro. Oiga, ni siquiera tocarlo a él, era tocar una punta. Oiga, el ver que esa mujer dijo, no, espérate, yo no me voy a quedar aquí. Yo soy la que tengo necesidad. Yo soy la que tengo que buscar. Yo soy la que necesito un milagro. Pero muchas veces en medio de esos milagros que Dios quiere hacer, nos amedrentamos. Comenzamos y no, que yo estoy mal, que me voy a quedar aquí, no esto. Pero Dios no quiere que tú te amedrentes. Dios quiere que tú digas, no, este milagro es mío, yo lo voy a recibir, yo lo voy a tomar, porque el Señor es mi milagro, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fortaleza. Y mientras ella iba caminando, iba tocando, dice que tocó ese borde. Yo me imagino ahí tirada y nada más le tocó la puntica. Pero era lo suficiente para la fe que ella tenía. Era recibir la sanidad. Esa sanidad que ella estaba esperando. Y en medio de ese momento, ¿sabe por qué me relaciono con ella? Porque llegó un momento en que yo también le dije al Señor, estoy cansada. Me siento agotada como mujer. Necesito ver un milagro en mi vida. Y yo me acuerdo que mientras todo estaba pasando todo eso, yo dije, no, ya yo no aguanto más. He ido a médico, todos los años iba a un médico diferente y todo el mundo no me decía nada.
tú estás bien, toma pastillas para que te regulice esto, pastillas vienen, pastillas van. O sea, pero ¿y cuándo se va a regularizar? ¿Cuándo va a pasar? Y me acuerdo que llegando un momento llegó un médico. Y cuando voy a ese médico, él me dice, bueno, te voy a hacer los exámenes, vamos a ver qué pasa contigo. Pasa la semana y me mandan a llamar. Y cuando usted lo mandan a llamar, realmente no es porque tienen muy buenas noticias para usted. Es porque tienen algo que le quieren decir, pero que no se lo pueden decir por teléfono. Y mientras él me sienta, me dice, tienes cáncer. Estás en un estado primero y todavía puede haber esperanza para ti. Y me dice, solamente hay una cosa. Tú nunca has estado casada y no vas a tener hijos. O sea, imagínese ver una persona que usted sabe que a usted le enseñan desde pequeño, usted va a procrear, usted me va a dar nietos, usted esto, lo otro. Y lo único que me salió a mí de la boca fue, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y usted dirá, pero esto es una persona que se está volviendo loca. Es que el que tiene a Cristo, la locura vive con ella. Porque es que nosotros hacemos cosas que para el mundo es locura, pero para Cristo es vivencia. Para Cristo es decir, mira, yo voy a vivir delante de ella. Ella va a testificar. Porque algo que Dios me ministraba y me decía, tú vas a hacer la carnada para que otros vengan a los pies de Cristo. Tú vas a hacer la carnada para que otros entiendan y a través de tu testimonio vean que yo soy real. Y en alguna forma yo me sentía como Job, estaba aceptando un reto que para mí era difícil, pero yo sabía que si tenía a Dios de mi lado, no había que me iba a tumbar. Porque nosotros somos humanos y llega el momento de tristeza. Pero ¿sabe qué? Que en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, es cuando nos refugiamos en los brazos del Maestro. Es cuando nos refugiamos en los brazos de aquel que nos puede abrazar, que nos puede dar la paz, que nos puede dar la tranquilidad que nadie nos ha podido dar en todo este tiempo. Porque ¿sabe qué? Para mí nadie tenía una palabra. Para mí nadie sabía cómo consolarme. Nadie entendía cómo yo reaccionaba ante la enfermedad. Y era porque no entendían el trato que Dios estaba teniendo conmigo. Uno hoy está aquí parado, pero yo no quería ser pastora. Para mí eso no era la prioridad. Para mí yo prefería seguir ayudando aquí, ayudando allá. Pero hay momentos en que Dios te llama y te dice, te estoy llamando, pero para allá. Y el proceso que te voy a hacer pasar va a ser una formación. Para que en el momento más duro tuyo, tú sepas que yo soy Dios y que yo te llamé y que yo te levanté. Que no importa cuántos te pisen la cabeza, yo te voy a levantar del piso y yo le voy a enseñar a otros dónde te voy a llevar. Y a veces uno dice, pero no, esto es locura. Yo no necesito llegar a ningún lado. Yo lo que necesito es ser salva. Pero el ser salva conlleva obedecer a Dios. El obedecer cuando Dios te entrega algo en tus manos. Así sea limpiar la iglesia que parece insignificante. Pero yo he visto como locos limpiando la iglesia se le ha ido la locura. Como locos limpiando la iglesia, que todo el mundo decía, ese se va a casar, ese se casó, tuvo hijo y Dios hizo maravillas con él. ¿Qué no hará Dios con un corazón dispuesto? Con un corazón que quiera verdaderamente servirle a Dios. Y yo me acuerdo que mientras yo hablaba con el médico me dijo, bueno, esa es la única que te puedo hacer. Y me acuerdo que para ese tiempo estaba saliendo una pastilla nueva. Y usted sabe que a los médicos les encanta inventar. Mira, de ahí una pastilla, puedes ponerte esto. Y yo le dije, conmigo no. Yo no soy conejita de India. Si usted se la quiere poner a otro, amén. Pero a mí no. Y me acuerdo que
Me hicieron como una especie de cesárea, porque cuando era virgen me tenían que sacar como cesárea. Y me sacan todo y me dejan los ovarios. Los ovarios todavía seguían funcionando para aquel tiempo, ya que ahora no los tengo. Y mientras va pasando eso, pues, cuando a ti te quitan algo por dentro, tú no lo sientes tanto. Está por dentro, no lo estás viendo físicamente. O sea, poco a poco tu cuerpo se va acostumbrando a lo que te quitaron. Y yo me acuerdo que mientras eso, pues uno seguía la vida normal. Seguimos trabajando con la juventud, con la niñez, para aquí y para allá. Hasta que llegué 1 año y medio. Y al año y medio de eso, hay un dolor muy grande en mi seno izquierdo. Y yo cuidaba niños. Entonces, mientras yo alzaba a los niños, era como decir, pero este dolor no es normal. Y siento que dentro de mí hay una pelota, prácticamente como una bola de este tamaño. Y yo me la agarraba y decía, no, esto no es normal. Y dije, bueno, voy al médico. Pero ya Dios estaba preparando el proceso que yo iba a vivir. Y mientras eso está pasando, voy al médico, me hacen todos los exámenes. Y la muchacha, cuando me está pasando el sonograma, abrió los ojos como 2 pelotas. Y ya yo entendí lo que tenía. Pero uno espera que se lo digan. Y entonces cuando ella está así y se pasa algo, no, todo está bien, todo está bien. Entregan los resultados al médico. Él me manda a un especialista del seno. Y cuando voy al especialista, ellos me hacen una biopsia, marcan el tamaño de la pelota que yo tengo y me mandan a donde la doctora. Y la doctora comienza a explicarme que tengo cáncer, que por cuanto ya yo había tenido un cáncer, ahora era necesario quitarme los 2 senos. Entonces, usted está preparado para entender que hay un cáncer, pero ahora iba a ser de afuera. Ahora yo iba a experimentar, poder ver por mí misma que había una parte de mi cuerpo que se iba a cortar. Que era, yo creo que de alguna forma lo más que me impresionaba. Y en medio que ella me está diciendo todo eso, me dice, te tengo que operar pero ya. Porque tú estás en un estado 3 y si llegas a un 4, yo no te puedo operar. Pero ¿qué pasa? Yo tenía un campamento en Puerta, tenía un viaje a Santo Domingo y yo le dije, yo no me voy a operar. Y esa mujer literalmente se volvió loca. Me dice, pero ¿cómo? Tú tienes que operarte, pero es ya. Y yo le dije, no. Cuando yo termine el campamento, cuando yo vaya a Santo Domingo, después que yo haga eso, yo me voy a operar. Pero tú no sabes que esa pelota puede correr al Dios que yo le sirvo. Va a dejar esa pelota ahí si Él quiere que yo me opere. Y no se va a mover. Y yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Y después usted y yo hablamos. Y ella se me quedó mirando como, esta muchacha está loca. Porque todo el mundo que le hablan del cáncer de una vez habla de muerte. Y para ellos saben que cuando se riega un cáncer, ellos no tienen control de cómo hacer nada. El control lo tiene Dios, el creador. Porque si nos vamos a Génesis, Él se tomó su tiempo de crear ese muñeco y de soplar aliento de vida. Él se tomó su tiempo de saber cuánto cabello usted tiene. Él se tomó su tiempo de diseñarlo como Él. Y si yo soy diseño de Dios, yo en ese momento le dije a ella, yo tengo un diseño que es más grande. Y es el Dios Todopoderoso que sabe lo que va a pasar con mi vida. Y yo me acuerdo que mientras está pasando todo esto, yo llego y le cuento a la pastora, le cuento a los demás, pero yo llego contándole como muerta de la risa. Y la gente dice, pero tú te estás volviendo loca. Es que si en el cáncer o en cualquier enfermedad
usted no pone una mente positiva, usted no sale de la enfermedad. Y si algo a mí me mantuvo fue que Dios como que me inyectó risa. Me inyectó que yo me mantuviera alegre, que yo pudiera sentirme que aún yo estaba viviendo un problema difícil, yo estaba glorificando a Dios, que mi alabanza no se podía callar. Oiga, algo que me llamaba era que el rey me mandó a llamar Mefibosé. Fue un proceso en mi vida que yo dije, yo soy un Mefibosé. Y cada vez que el enemigo venía a susurrarme al oído, mira el Dios que tú tienes, te tiró en una cama, te van a quitar todo. Yo le decía, el rey me mandó a llamar. El rey me mandó a llamar y no importa. Él es el creador. Y si él quiere cortar toda la parte del cuerpo, él sabe cómo la va a volver a restablecer. Porque Él es el creador, Él es el dueño de mi vida. Y es que cuando uno llega a esos momentos, solamente te vas a tener, tú van a ver desierto como David, escondido, que Dios lo estaba preparando para un momento dado llevarlo a ser rey, para un momento dado llevarlo a hablarle a otras naciones. Hay momentos en tu desierto que Dios te prepara al escondido, que Dios prepara quien tú eres, para que nada te haga daño, para que todo lo que haya a tu alrededor te mantenga mirando al blanco de la soberana vocación, que todo el mundo se puede descarriar, pero si tuviste una experiencia con el maestro, tu mejor amigo se puede ir, el otro pastor se puede ir, pero tú no te vas a ir, porque tú le crees al Rey de Reyes. Esa experiencia no se la quita a nadie. Y yo me acuerdo que en ese momento nadie tuvo una palabra. Era como quedar en cero, de poderle decir a alguien que todo el tiempo estaba moviéndose aquí, moviéndose allá, que no se paraba, que su mundo se estaba derrumbando. Como humano, uno siente que el mundo se derriba. Pero como espirituales, esa paz que da Dios no me la dio un hombre, no me la dio el amigo, me la dio Dios. Dios se sentaba en mi cama, Dios hablaba conmigo, Dios me abrazaba. Dios se quedaba ahí todo el tiempo. Cuando yo sentía por 3 años la voz del enemigo susurrándome cada noche, yo sentía como la mano de Dios me pasaba y me decía, tranquila, yo estoy contigo, tú vas a vencer, tú vas a vencer, tú vas a llegar a la meta, tú vas a llegar donde yo te lleve. ¿Cómo uno le puede negar a Dios después de los milagros tan grandes que Él hace en la vida de uno? ¿Cómo uno le puede decir no a Dios después de esos milagros que Dios hace con uno? El milagro más grande es el milagro de la salvación. ¿Cómo usted le puede negar a Dios? Era hacer su voluntad. No importa cuán difícil sea la prueba, no importa cuán difícil sea el proceso, el Dios que nosotros les decimos es un Dios poderoso, es un Dios que nos llena de su amor y de su misericordia y que pelea nuestra batalla. Está dispuesto ahí al lado suyo, que cuando el alma de usted está botada, Él comienza a afilarle, Él comienza a darle la alma para que usted pelee, para que usted glorifique, para que usted no se calle en el momento de problema. Porque algo que hace el enemigo es que quiere callar tu alabanza. Él quiere que tú te mantengas callado, porque Él sabe que la revolución comienza con un grito. Porque puede ser que en un momento yo me haya sentado y diga, ya yo no puedo más, pero yo sentí algo como Jeremías por dentro que me decía, esa llama no se va a apagar. Grita el grito de victoria, que yo estoy contigo. Ese grito de victoria, que cuando estamos tristes, oiga, sacúdase, dígale, no tristeza, yo tengo el grito de la gloria. Estoy que no me puedo levantar, pero yo tengo el Dios que levanta. Yo tengo al doctor por excelencia, aquel que cada día me da momentos para levantarme, para caminar, para andar.
Dios Todopoderoso, que en medio de ese proceso tuvo misericordia de mí. Y en medio de que termina todo esto y nadie tiene una palabra, ahora llega el momento de operarme. Y eso, bueno, hasta donde me acuerdo, había un retiro de pastores en el mismo momento de mi operación. Mis pastores no estaban ahí. Y ellos suelen estar en cualquier operación que usted esté. Y me acuerdo que en esa operación duró 12 horas. Pero en esas 12 horas que duré entre quitándome todo y reconstruyéndome, me reconstruyen de la barriga primero y me los ponen los dos. Salgo, tengo un tubo en la tráquea y parece que al moverme de una cama a otra, me movieron el tubo y yo me estaba ahogando. Por lo general, una gente que le dan 12 horas de anestesia es para no despertar. Y yo desperté literalmente desde que salí de esa sala de operación. Y la enfermera estaba más ayudada a amarrarme para que yo no me arrancara el tubo que a entender lo que yo le estaba diciendo. Y en la seña yo le estaba diciendo: me estoy quedando sin aire y me estoy muriendo. Y yo me acuerdo que la otra enfermera, la ayudante, le decía: oye, ya te está diciendo que no puedes respirar. Y a ella no le importaba. Y ya yo entendía que era como alguien enviado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Y yo le dije: bueno, señora, aquí hay una de dos. Si yo estoy lista para irme, bienvenido sea. Pero si todavía tú me necesitas aquí en la tierra, duérmeme, porque ya yo no aguanto este asfixia. Y tan pronto yo dije esas palabras, yo me dormí. Y todo el mundo se regó la voz. Ella cayó en coma, nosotros no sabemos nada. Comenzaron a llamar a todo el mundo: ella está en coma, ella no sabe de ella, no se sabe nada. Y eso fue una revolución. Y cuando un pueblo de Dios se revoluciona en la oración, Dios lo escucha. Porque ellos como médicos decían: ¿qué celebridad es esta persona? Que tanta gente tiene que llegar al hospital. ¿Quién es esta? Pero es que los evangélicos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros vemos los milagros, tenemos que ir a verlos también y dejarles saber a otros que Dios es maravilloso, que cuando un pueblo se une a orar, cosas suceden. ¿Es que usted cree que el poder de la oración es cualquier cosa? No, eso es un poder que mueve el trono de Dios, hace que Dios se levante. Y ellos comienzan a contarme que ellos se mandaron textos todos y vamos a tirarnos a orar y hay ayuno, pero algo va a pasar. Y mientras estamos ahí, me levanto como a las 7 de la mañana, abro los ojos. El médico estaba desesperado en mi cabecera y me dice: tranquila, te voy a quitar el tubo. Y cuando comencé a hablar con él, le comencé a explicar lo que estaba pasando. Esa enfermera jamás apareció por mi cama. Que cuando Dios tiene propósito con usted, el enemigo va a querer destruirlo. Pero yo soy el que le tengo que creer a Dios. Yo soy el que tengo que confiar en esta palabra. Porque esta palabra, cuando se graba en el corazón, nadie te la puede arrancar. Te pueden quitar físicamente la palabra, pero de la mente no te la van a quitar, del corazón no te la van a quitar. Esa palabra va a retumbar haciéndote: yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Oiga, es que el Dios que nosotros le servimos es maravilloso, es poderoso. Y mientras todo eso pasaba, pasa ese tiempo, ya no tenía ni siquiera 2 días cuando
me dijeron, te tenemos que volver a operar. Y me dice, es que una de la carne que te pusimos de tu estómago no funcionó. Esa carne está muerta en ti. Y yo no te la puedo dejar por más tiempo. Me acuerdo que dejaron pasar el fin de semana por cuanto tenía 12 horas de anestesia. Ya mi cuerpo no aguantaba 12 horas más. Y en medio de esas 12 horas de anestesia, yo le dije al Señor, bueno, Señor, tú eres el que sabe lo que vas a hacer. Pero usted sabe que después de 12 horas de anestesia, usted queda como una pelota de hinchado. Y era algo que yo no me podía mover. Y yo comencé a orarle a Dios. Le dije, Señor, quítame toda esta anestesia de arriba. Yo siento que no me puedo mover. Y me acuerdo que en medio de todo eso, Dios comenzó a que yo sudara toda esa fiebre, todo ese líquido. Oiga, yo creo que hubo más de 3 a 5 cambios de cama, de tanto líquido que boté. Pero es que el Dios que nosotros servimos tiene el control de tu cuerpo, tiene el control de tu mente, tiene el control de tu vida por completo. Y yo me acuerdo que mientras pasaba todo eso, nos llevan otra vez a operar, pero esta vez me quitan el seno derecho y ya no me pueden volver a operar porque era demasiada operación como para volver a reconstruirme de la espalda. Entonces cuando me quitan ese, pues ya yo quedo ahora con un solo seno y paso un año mirándome en el espejo. La primera vez que me miré en el espejo, creo que no reconocía quién era. Y me tomó, de la primera vez que lo hice, no lo volví a hacer. Me tomó tiempo volver a mirarme en un espejo. Era un proceso que solamente lo sabía Dios, yo y mi almohada. Porque fuera del contorno de mi cuarto, yo era una persona muy fuerte. Yo seguía haciendo campamento, yo seguía haciendo aquí, yo seguía haciendo allá. Para nadie yo no estaba pasando nada, aunque físicamente se me notaba el desgaste. Y mientras pasa eso, entramos a quimioterapia. En la quimo, que yo creo que es el desgaste más fuerte, me dieron 4 agresivas más como 48 radiaciones. Y en las 4 agresivas que me dieron, me acuerdo que había una convención de jóvenes, todavía estábamos en North Carolina, y en medio de esa convención el pelo se me comenzó a caer. Antes de llegar ya se me había caído la mitad del pelo. Y me acuerdo que estaba en casa una amiga mía y ella me dice, tranquila, yo recojo el pelo. Y ella recogió el pelo y lo botó. Después de eso nos vamos, una guagua como 18 horas en una guagua. Entre la quimio y la radiación comenzaron a romper. La radiación especialmente te rompe la piel y me dejó en carne viva en plena convención. Yo no podía ponerme nada en los senos porque era incómodo. Y en carne viva, las mujeres nada más y no sabían cómo poder responder. Solo le tocaba, ven, vamos a comer, vamos a hacer esto. O sea, no tenía la fuerza. Una me venían a buscar ahí y me llevaban porque no tenía esa fuerza. Y me acuerdo que llegó un momento en que ya el pelo mío no le entraba ni una peinilla. Y yo le dije a un amigo mío que es barbero, le dije, córtame el pelo, porque ya no me entra nada. Y ya yo sé que en este estado, ya la medicina cogió todo mi pelo. Y me cortan el pelo. Y me acuerdo que en el cuarto mío estaban haciendo un cumpleaños. Y cuando yo salgo con ese pelo así cortado, prácticamente nada porque se le había caído casi todo. Todo el mundo quedó petrificado. Usted ve cuando usted entra a un lugar de cera que está todo el mundo como en
parado, así se quedó todo el mundo. Y más los jóvenes que están acostumbrados a ver a uno para arriba, para abajo. Y yo le dije, tranquilo, si ahora es que yo me veo más hermosa que nunca. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que enseñarle a otros en medio del proceso al Dios que usted le sirve. Porque muchas veces en el proceso nos tiramos a una esquina y no queremos hacer nada. Y en el proceso lo que Dios quiere es que tú le enseñes a otro quién es Dios. Que usted le enseñe a otro que sí se puede. Mientras que la casa se está derrumbando, sí se puede adorar. Que hay una alabanza que nadie te puede quitar. Es que esa alabanza cuando esté en medio del proceso es una alabanza que sale del dolor, pero es una alabanza que también es de agradecimiento, es de decirle a Dios, todavía estoy de pie, todavía estoy viva, no por la medicina de un hombre, sino por la medicina tuya, porque tú siempre has estado ahí conmigo, siempre has estado ahí en el momento difícil. Y eso es lo hermoso cuando nosotros dejamos que Dios sea nuestro amparo. Y yo me acuerdo que mientras al otro día amanecí sin un pelo, nunca me puse una peluca. Era algo que mi cuerpo no aguantaba el calor. Hasta el día de hoy, todas las bebidas que yo bebo tienen que ser súper heladas, granizadas, porque es lo que me pide el cuerpo. Y yo me acuerdo que mientras estaba pasando todo eso, pasó la quimioterapia, pasó la radiación, tiempo de volverme otra vez a operar para ahora cortar una parte de mi espalda, para que ahora de mi espalda me pusieran en el seno derecho. O sea, mi cuerpo está hecho un rompecabezas, pero ese rompecabezas todavía sigue caminando, ese rompecabezas todavía sigue adorando. Rompecabezas hace que Dios haga milagros y misericordia, porque cada vez que me veo una herida tengo que levantar la mano y decir, todavía estoy viva, todavía estoy con Cristo, todavía Dios quiere que yo siga diciendo que aún fui carnada, pero otros van a conocer al Cristo de la gloria, que no tienen que pasar por este desierto, simplemente tienen que creerle a Dios, confiar en que si Él te dijo voy a hacerlo, hazlo. Créele a Dios. Porque cuando usted le cree a Dios, oiga, todo es posible. Solamente Él le decía a Jairo, cree. ¿O usted cree que cuando a Jairo vienen y le dicen, oye, tú estás muerta, usted cree que iba a ser fácil como papá? Por eso el Señor se voltea y le dice, cree y serás salva. Le decía, confía. Olvídate de lo que digan todos los demás. Confía en lo que yo voy a hacer. Porque a veces nosotros tenemos que olvidarnos del proceso que estamos pasando para entender a Dios. Para entender que Dios puede hacer algo poderoso en su vida. Y mientras pasa todo ese proceso, al año y medio de ese proceso, estamos en una convención de jóvenes también. Y me acuerdo que ese día me había sentido mal, había ido al hospital, en el hospital me habían dado suero y eso, y volví otra vez al culto. Y en medio del culto, me acuerdo haber estado en el altar. Y en el altar le dije a Satanás, no importa lo que tú quieras hacer, yo le voy a seguir sirviendo a Dios. No importa cuántas veces te levantes, yo le voy a seguir sirviendo a Dios. Y mientras yo pronunciaba esas palabras, el tendón mío se rompió, se trituró. Es como cuando usted lo metieron en una licuadora y lo procesaron. Y yo me acuerdo que me dio tiempo a caminar tal vez una distancia ahí hasta donde está el hermano, y le dije, búsqueme al doctor. Y Richard, uno de nuestros pastores, fue, movió el pie
y dijo: tu tendón está quebrado. ¿Sabe que en medio del proceso, tal vez Satanás entendía que el cuerpo no iba a hacer nada, pero el parar mis pies para mí era algo? Yo creo que no tanto fue el cáncer, más fue sentarme en una silla de ruedas. El yo sentir que no podía caminar, que no podía hacer lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Porque aún en el cáncer yo seguía haciendo lo mismo, aunque me fueran a buscar en un carrito, pero seguía trabajando. Pero ahora tenía que detener una parte de mí. Y fue cuando más se adjudicó que el enemigo hablaba a mi vida. Y en ese año me acuerdo que esa canción del Rey me mandó a llamar, se intensificó en mi cuarto. Porque yo dormía con esa alabanza. Para cuando el enemigo quisiera venir a buscar y a decirme algo, yo estuviera cubierta por el Padre. Y no es la alabanza, es creer que Dios estaba ahí. Pero Dios te da canciones específicas para tu vida, que sepas, que te ilustren que Dios está contigo literalmente y que Él no te va a dejar. Y en medio de ese proceso, cuando a mí me operan, bueno, primero me querían operar en North Carolina, y yo le dije: no, yo no vivo allá, yo no me puedo venir a operar aquí. Le dije: Señor, solamente tú puedes hacer un milagro. Y yo le dije: bueno, deme pastillas para aguantar las 18 horas para yo llegar a Nueva York, y cuando yo llegue a Nueva York irme de emergencia. Y me acuerdo que me dieron las pastillas, trataron de inyectar lo más que podían. Usted sabe que 18 horas son 18 horas en una silla. No estamos hablando de un avión, estamos hablando de un bus. Y el estar ahí 18 horas y sentir que Dios me anestesiaba era algo grande. Que yo durara esas 18 horas tranquila y sin dolor, solamente lo podía hacer Dios. Porque la pastilla se le acaba el efecto, pero a Dios no se le acaba. Dios es el médico por excelencia. Y mientras pasaba eso, que llegamos, voy y llego, me llevan al hospital. El doctor me dice: a ti hay que operarte de emergencia. Me operan. Él dice, él se queda sorprendido porque él dice: tu tendón está triturado como si lo hubieran metido en una licuadora. Yo no sé ni cómo nosotros pudimos hacer esa operación de tu tendón. Y yo le dije: bueno, porque Dios que yo le sirvo sabe dar la inteligencia. Y yo me acuerdo que cuando pasé todo eso, ya era hora de irme para mi casa. Allá no te dejan salir así porque sí. Ellos dicen: bueno, tú tienes escalera en tu casa. Sí, yo tengo unas escaleras pequeñas, pero tengo ascensor. ¿Tienes alguien que te ayude? Bueno, ahora mismo no, porque mi mamá no estaba en el país. Yo iba a quedar sola prácticamente. Y mi mamá venía ese mismo día que me iban a dar, pero no había llegado. Y ya le había dado una orden para que me mandaran a un asilo, donde ponen a los viejitos y gente que pues no se puede mover. Y yo me acuerdo que mi mamá le había dicho: vayan y búsquenla, pero nadie de mi familia había aparecido. Cuando Dios no quiere que pase algo, no pasa. Y yo me acuerdo que nadie apareció. Bueno, mi mamá apareció, fue, y él le dijo: no, ya yo di la orden para que ella fuera a ese lugar. Ella me dijo: bueno, no hay más nada que hacer, hay que llevarte. Entonces fuimos. Cuando entré a ese lugar, para mí fue algo tenebroso. Para mí, yo sentí que todo el proceso que yo había pasado anterior, yo creo que era el más que me había dado fuerte. Porque era llegar a un lugar donde realmente nadie se preocupa por ti. Donde tú tienes que ser tú o exigir tú, o a ellos no les importa. Y yo me acuerdo que quiso entrar un miedo y un pánico en mi vida. Y yo no aguantaba y yo entré temblando. Y me acuerdo que me acuesto en la cama.
Y uno de los muchachos me había regalado la Biblia para que me la llevara. Y en medio de eso, la enfermera está que da vuelta y da vuelta y da vuelta y mira la Biblia y da vuelta y da vuelta. Y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo que detenerme. Yo soy la jefa de enfermera y yo no estoy supuesta a hacer lo que voy a hacer. Pero yo veo una Biblia y yo voy a orar por ti. Y mire, Dios en los momentos más difíciles siempre manda a alguien. Él no se queda simplemente viéndote. Él te da una palabra. Y yo me acuerdo que ella comenzó a orar. Y comenzó a decir, Dios mío, que ella entienda que el corto tiempo que va a estar aquí va a ser de bendición. Y comenzó a decir un montón de cosas que yo decía, Dios mío, esta persona a mí no me conoce. Yo sé que eres tú dándome el valor para estar en este lugar el tiempo que tú me tengas. Pero yo no había mirado a mi alrededor. Yo en ese tiempo pesaba 320 libras. Creo que son aquí como 100 kilos o un poco más. Y había otra persona que pesaba entre 600 y 700 libras. Eso es decir, qué sé yo, 400 kilos tal vez. Y mientras ella estaba ahí, yo soy de las personas que aunque yo estaba en una silla de ruedas, yo tenía que hacerme independiente. Yo me sentaba en la silla, yo me paraba, yo hacía de todo. Y ella comenzó a ver eso. Y en un momento dado Dios me dio la oportunidad de comenzar a testificarle por donde yo había pasado. Y ahí yo comencé a entender que Dios me había llevado a hablarle a esa persona porque estaba depresiva, se quería matar, ya no quería vivir, pero ella estaba viendo a alguien que tenía la misma condición de ella, pero que se paraba, que decía, no, espérate, yo me voy a bañar, yo me voy a cambiar. Y a veces la enfermera te decía, no, tú tienes que pasarte un pañito. Yo le decía, te equivocaste, tú estás hablando con una persona que mentalmente está bien. Eso se lo puedes decir a otro. O me paras tú de esta silla, o me paro yo. Y yo me acuerdo que así era que yo llegaba al baño. Y ya cuando ellos llegaban, ya yo estaba lista y servida. Y ellos decían, ¿pero cómo? Y yo le digo, es que la fuerza no proviene de ustedes. Entiendan que yo tengo un Dios poderoso. Y Dios me mantuvo esas 2 semanas hablándole a ella, hablándole y diciéndole, oiga, hasta el punto que ahí no llegaba nadie. Ahí solamente llegaba mi mamá y llegó un hermano. Nadie sabía que yo estaba incrustada en ese lugar, pero Dios estaba conmigo. Dios no me abandonó, Dios no me dejó. Dios me llevó a ese lugar para hablarle una vida. Es que una vida es necesaria para Dios. Por eso es que dice, dejó las 99 y fue a buscar la una, porque esa una vale, esa una le costó sangre. Tal vez tú dices, yo no hago nada, yo no tengo un liderazgo, yo no tengo esto, pero cuando usted le abra una vida en la calle, es suficiente. Oiga, eso es dejar las 99 aquí adentro, dejar todo lo que están aquí adentro para ir a buscar la que es necesaria, la que necesita una palabra, la que necesita saber que hay un Dios todopoderoso que cambia. Y mientras eso pasaba, yo me acuerdo que llegó el día de mi cumpleaños y la enfermera me dijo, no, tú no tienes salida más para acá, tú no tienes salida para ningún lado. Dije, pero tú no eres mi dueña, tú no eres mi mamá, tú no me puedes decir qué hacer. Ya le dijo, si no importa, tú no vas a salir para ningún lado. Y yo me acuerdo que me fui para mi cuarto. Como yo tengo un carácter y un temperamento fuerte, dije, déjame irme a orar. Y me puse a orar. Y le dije, Señor, si se llegó el tiempo de yo salir de este lugar, que ella vuelva y me repita que ella no va, que yo no voy a poder salir. Así yo entenderé que tú me estás abriendo la puerta para irme. Y que ya yo aquí terminé. Y me acuerdo que cuando vuelvo otra vez le digo, el pase de salida, por favor. Que yo te dije a ti que tú no vas a salir de aquí. Y yo le dije, bueno, ve buscando el papelito que yo misma me voy a autosalir.
Pero es que si tú sales de aquí, tú no vas a tener silla de ruedas, tú no vas a tener nada. Y me acordé que el doctor me había dado un papel. Y cuando voy y miro, el papel decía, esta es tu receta para la silla de ruedas. Y le dije, tranquila, yo no necesito tu silla de ruedas. Y ella se enojó, firmó y me fui. Me acuerdo que los muchachos me fueron a buscar, fui a buscar la silla de ruedas, me fui con los muchachos a celebrar mi cumpleaños y ahí pude entender que Dios hace lo que sea para salvar a una vida. Para que una vida sepa que tiene valor en el Señor. El amor que Dios tiene para nosotros, lo tiene para aquel también que está tirado en una cama. Y creo que ese es uno de los momentos más difíciles que pasé, sin contarle cuántas infinidades después de ahí he tenido de cirugía. Pero ¿sabe qué? Si usted me dice a mí, usted vuelve a repetir eso, sí. Si es para salvar una vida, si es para que otro entienda que hay un Dios poderoso, lo volvería a pasar. Porque ¿sabe qué? Si algo yo he aprendido aquí, es que agarrándose de la mano de Dios lo tenemos todo. Que cuando usted dice, no importa, estoy pasando un proceso que nadie entiende, yo estoy agarrada de la mano de Dios. Que si llegó el tiempo de irse, uno tiene que estar listo porque nosotros somos hijos de la muerte. Pero tenemos que estar preparados. Que usted sepa que si usted se ve en este momento, usted se va con Cristo. Pero si usted no está seguro, este es el día para reconciliarse con Dios. Este es el día para que usted sepa que hay un Dios todopoderoso, que Dios puede cambiar, que Dios puede sanar. Pero si Dios no quiere sanar, y si Dios no te quiere dar lo que tú quieras, ¿le vamos a dar la espalda a Dios? Sí, esto nos pone a pensar. Porque yo pudiera haberle dicho como humana y como joven, ¿cómo es posible que yo no voy a tener, no voy a procrear? Pero eso no es todo. El amor de Dios es más grande que el amor de un hombre, que el amor del padre, que el amor de la madre. Es más grande que todo. Yo pude experimentar un amor que me ha mantenido a mí todo este tiempo. Y tal vez usted tenga miedo de hacer muchas cosas en el Señor, pero le puedo asegurar que si se deposita en las manos del Señor, Él abre las puertas. Él hace lo que tiene que hacer con su familia. Él los va a llevar a lugares donde es necesario, porque hoy hablaba con alguien los otros días y decía, ser misionero no es simplemente ir de un país a otro. Ser misionero es darle una palabra a aquel que necesita allá afuera. Usted no necesita coger una maleta. Necesita comenzar a dar la palabra, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hay alguien que necesite la oración o quiera aceptar a Cristo como su Salvador, este altar está abierto. Y por aquí dejamos a nuestro pastor que continúe.